Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 61º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 60ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 2014-2015, en la que el Real Madrid buscaba su 10ª copa. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. La reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA del 24 de mayo del 2013 permitió la admisión de un nuevo país a la competición, que en este caso sería Gibraltar, cuyo campeón se anotaba a la competición, siendo el Lincoln Red Imps el beneficiado de ello. Esto luego de que se le permitiera al territorio británico de ultramar ingresar al organismo de manera oficial tras 3 años como provisional, y pese a la oposición de España, país que reclama la nación del Peñón como suya y que se opuso a dos intentos anteriores en 1999 y 2007. Esto elevó la cifra de participantes a 77 para esta nueva edición del certamen. La clasificación del Real Madrid a través de la Liga Española permitió a Suiza, Austria, Irlanda del Norte y Gales ingresar una ronda después de lo previsto. Los helvéticos recuperaron su plaza directa en detrimento de Dinamarca y los austríacos perdieron la opción de inscribir un segundo equipo a favor de Chipre. La sanción que excluyó al Fenerbahce del Europa League en el TAS y que lo sacó de Champions en un principio de la temporada anterior no le permitió competir esta vez en este torneo y fue sustituido por el Besiktas, con el Galatasaray ocupando su plaza en los grupos ya que fue campeón turco. Asimismo, se determinó en aquella misma reunión que anotó Gibraltar la aplicación del llamado Fair Play financiero, de cumplimiento obligatorio para participar al igual que la licencia. El 6 de junio, esta disposición dejó a la Estrella Roja de Belgrado sin poder competir en esta edición por no cumplir con ello, y por ese motivo fue sustituido por su archirrival Partizan. La primera ronda se sorteó el 23 de junio del 2014 en la sede de la UEFA Unión, y sus duelos se programaron para el 1, 2, 8 y 9 de julio. Santa Coloma protagonizó la parte emocionante ya que si bien perdió en Armenia ante el Banans, el tanto del arquero Eloy Casals, sumado al de Marc Puyol en la ida, le dieron el pase de ronda. En tanto, Levadia Tallinn fue el cuadro rodeador ya que le metió 8 goles a la Fiorita, 7 de ellos en Cagliari con dobletes de Igor Subotin y Arjam Adjunin para clasificarse de fase. Finalmente, Josep Chipolina de penal marcó el primer gol de un equipo de Gibraltar en competición europea al abrir la cuenta del HB Torsham con el que empató. La vuelta en las Islas Feroe fue para el cuadro local que pasó con goleadas de 5-2. La segunda ronda previa se sorteó después de darse lo propio con la primera y sus duelos se programaron para el 15, 16, 22 y 23 de julio. Sheriff Tiraspol derrotó al Sudetsk Kanistich en sus dos duelos para clasificarse de fase. Lo hizo por 2-0 en casa y 3-0 en Montenegro con el búlgaro Ismail Isa marcando en ambos cotejos. Sparta Praga goleó en su reaparición al Levadia Tallinn por 7-0 en el Generali Arena, con 5 de sus tantos hechos por David Lafata. El empate a 1 en Estonia certificó el pase checo. Ludogorets goleó en el duelo de ida por 4-0 el F91 Dudelange en su estadio Razgrad. En Luxemburgo, el empate a 1 le aseguró el pase de ronda con gol del esloveno Roman Besjak. Por su parte, Karabaj superó al Ballet en sus dos partidos para meterse en la siguiente ronda y que tuvo el brasileño Chumbiño de figura. Marcó en la ida en Takali e inició la goleada en la vuelta en Bakú. Maccabi Tel Aviv se impuso en ambos encuentros al Santa Coloma para clasificarse a la siguiente ronda. El sueco Rade Prica anotó en Andorra, en tanto Eran Zahavi de penal y Tan Ben Haim lo hicieron en Larnaca, a donde Maccabi se mudó por el conflicto en Gaza tras decisión de la UEFA. Slovan Bratislava venció sus dos duelos al New Saints para pasar de ronda, con goles de Eric Sikos en Pasiengi y doblete del serbio Marko Milinkovic en Ril, donde los galeses fueron locales. Bate Borisov y Skenderbeu igualaron en sus dos partidos de su serie en el Borisov Arena y el Estadio de Gorche. Allí el empate fue a 1 y el gol del ruso Andy Kagush dio el pase a los bielorrusos. Partizan superó sin complicaciones al HB Torsham para meterse en la siguiente instancia tras meter de 6 goles, 3 de ellos de Dan Kolasovic, quien marcó un doblete en la ida en Belgrado. Por otro lado, el Dinamo de Zagreb pasó sin inconveniente su serie ante el Zalgiris que volvía, por un doble 2-0 que le dio la clasificación. El argentino Hilal Sudani marcó en los dos partidos de la serie. Cliftonville y Debrecen igualaron sin goles en la ida en Belfast. La vuelta en el estadio Nagier Day tuvo los goles del esloveno Nene Mihelic y el senegalés Ibrahima Sidibe para el pase de los húngaros. Celtic no tuvo problemas para eliminar al KR Reykjavik. Callum McGregor le dio el triunfo en Islandia y en Celtic Park lo hizo con dobletes del neerlandés Virgil van Dijk y el finés Teemu Pukki.
Aktobe venció sus dos partidos al Dinamo de Tbilisi para meterse a la siguiente fase. El brasileño Danilo Neco lo hizo en Georgia y goleó 3-0 en Kazajistán para pasar de fase. Por su parte, Rapotnik y HJK de Helsinki igualaron sin goles en Skopje. La vuelta en el Estadio Sonera tuvo los goles de Robin Lod y Valtteri Moren, que le dieron el pase a la siguiente ronda del cuadro finés. Malmö y Ventspils igualaron sin goles en el Swedbank Stadium. La vuelta en el torneo tuvo Isaac Stelling marcando el único tanto de la serie y que permitió al campeón sueco clasificarse de ronda. Steaua de Bucarest derrotó en sus dos encuentros al Stone Set para pasar de fase, con los goles de Gabriel Janko en Noruega y los de Koldel Rapa y Nicolai Stanciu en el Arena Nacional. Zrinjski Mostar y Maribor igualaron sin goles en el Vigerin Brillegom. La vuelta en Jutski tuvo los goles de Dare Brosic y el macedonio Arjen Ibrahimi de penal que dieron el pase de fase a los eslovenos. Finalmente el Legia Varsovia y el St. Patrick's Athletic igualaron a uno en el sello de la Armada Polaca, pero un doblete del serbio Miroslav Radovic siguió el 5-0 que le dio el pase de ronda al cuadro polaco. La tercera ronda previa se sorteó el 18 de julio del 2014 y sus duelos se programaron para el 29 y 30 de julio y 5 y 6 de agosto. Un día antes del sorteo se determinó que los equipos rusos y ucranianos no se enfrenten entre sí debido a la insurrección generada por grupos prorrusos en Donetsk y Luhansk. En la ruta de campeones, Debrecen superó en la ida al Bate Borisov con penal de Sidibe. La vuelta empezó del mismo modo para los húngaros, pero Alexander Balatsko, Vitaly Rodionov y Sergei Krivets dieron el pase al Bate. Maribor superó por la mínima diferencia al Maccabi Tel Aviv con tanto agónico de Danjan Bogar. La vuelta en Larnaca resultó en un empate a 2 y con el doblete de Ibrahimi que le dio el pase a los eslovenos. Por su parte, HJK se aventajó con doblete del gambiano Demba Sabac ante el Apoel que le igualó luego. En Nicosia, el argentino Tomás de Vincenti y el norirlandés Cillian Sheridan dieron el pase a los chipriotas. Sparta Praga recibió al Malmo y remontó para vencerle 4-2 con doblete de la Fata. La vuelta tuvo un doblete de Markus Rosenberg que le dio el pase a los celestes por los goles hechos en Praga. Por otro lado, el Slovan Bratislava superó 2-1 en la ida al Sheriff Tiraspol con tantos de penal de Igor Sovskak y Karol Mesaros. La vuelta en Transnistria acabó con igualdad a 0 que le dio el pase a los eslovacos. Aktobe y el Steaua de Bucarest igualaron a 2 en su duelo de ida en Kazajistán. La vuelta en la capital rumana tuvo a Alexandru Ciuciu y Stanciu marcando los tantos que le dieron el pase al Steaua. Karabakh superó 2-1 al Red Bull Salzburgo en su duelo de ida en Bakú. La revancha en el Red Bull Arena tuvo el doblete de Martin Hinteregger que le dio el pase a los playoffs a los austriacos. En tanto, Ludogorets y Partizan igualaron la ida sin goles en Bulgaria. En Belgrado se dieron las tablas otra vez, pero un doblete del brasileño Marcelinho le dio el pase a los playoffs al equipo de Razgrad. Aalborg recibió al Dinamo de Zagreb, pero perdió con tanto de Marcelo Brozovic. La vuelta en Maximil tuvo a Anders Jacobsen marcando un doblete que le dio el pase de ronda a los daneses. Finalmente el Legia de Varsovia recibió al Celtic y lo goleó 4-1 con doblete de Radovic. Debido a los juegos de la Commonwealth, Celtic se mudó a Edimburgo, pero perdió 2-0 y pasaron los polacos. En la ruta de los no campeones, Standard de Liege y Panathinaikos igualaron sin goles en el Maurice de France. La vuelta en el Apóstolos Nikolaidis tuvo a Giannis Mbombo y el congoleño Paul Mpoku dieron el pase a los belgas. En Zurich, Lille superó al Grasshoppers con tantos de Sebastián Corquia y el caboverdiano Ryan Mendes. En el Pierre Mauroy, ambos equipos igualaron a 1 y con ello pasaron los franceses. En tanto, el AEL Limassol sorprendió al Zenit y lo venció por la mínima diferencia. Pero en San Petersburgo, los goles del venezolano Salomón Rondón, el portugués Dani y Alexander Kersakov dieron el pase a los rusos. Besiktas superó en sus dos encuentros al Feyenoord para meterse a los playoffs. Lo hizo por 2-1 en The Quib y con triplete del senegalés de Mbaba en el Olímpico Ataturk donde fue local. Finalmente Dnipropetrovsk mudó su localidad a Kiev para recibir al Copenhague, con el que igualó a 0. La vuelta tuvo a Andreas Cornelius y Bashkim Kadri marcando los goles para el pase de los daneses. Los playoffs se sortearon el 8 de agosto del 2014 y sus duelos se programaron para el 19, 20, 26 y 27 de agosto. Ese mismo día se determinó el inicio del uso del aerosol evanescente para que los árbitros determinen las líneas de las banderas en los tiros libres. El Celtic fue incluido en el sorteo debido a que el Legia fue declarado perdedor en la vuelta por incluir a Bartosz Berezinski en su plantilla y que tenía suspensión pendiente de cumplir por una expulsión en Europa League. En la ruta de campeones, el cuadro escocés visitó al Maribor e igualaron a 1 en la ida del Jutski. La vuelta en Celtic Park fue resuelta a 15 minutos del final con tanto del brasileño Marcos Tavares, que le dieron el pase a los eslovenos a los grupos por primera vez desde 1999. Aalborg y Apoel igualaron a 1 en el Nordisk Arena con tantos de Nicolai Townsend y el brasileño Vinicius.
En Nicosia, este último jugador inauguró la goleada local que completaron De Vicenti y Sheridan y que dieron el pase del Apoel. En tanto, Slovan Bratislava y Bate Borisov igualaron aún en el duelo de ida en Eslovaquia, con Robert Vitek poniendo el empate final. En el Borisov Arena, el cuadro bielorruso goleó con tantos de Mikhail Goldechuk, Rivets y Rodionov y se clasificó a los grupos. Red Bull Salzburgo supera al Malmö por 2-1 con tantos de Franz Schimmer y el español Jonathan Soriano. Forsberg descontó. En Suecia, un doblete de Rosenberg y tanto de Magnus Eriksson dieron el pase por primera vez a los escandinavos a los grupos. Finalmente el Steaua superó por la mínima al Ludo Górez con tanto de Chipsy en la ida. En el Vasilevski de Sofía, el brasileño Wanderson devolvió favores para los búlgaros y forzó la prórroga y luego los penales. Allí, el rumano Cosmin Motti, que era defensor, tapó 2 penales y dio el pase histórico al Ludo Górez. Los clubes en teoría modestos fueron los protagonistas de esta parte del cuadro. En la ruta de los no campeones, Zenit superó sin muchos problemas su serie ante el estándar de Lieja para clasificarse a la fase de grupos. Oleg Chatov marcó el único tanto de la ida en Bélgica. En San Petersburgo, Rondón y el brasileño Hulk marcaron para la goleada rusa. Porto venció sus 2 encuentros al Lille para meterse en los grupos con goles del mexicano Héctor Herrera en el norte de Francia y del argentino Sim Brahimi y el colombiano Jackson Martínez en Dudregao para los del español Julen Lopetegui. Por su parte, Bayer Leverkusen superó 3-2 al Copenhague en su duelo de ida en Dinamarca y se metió a la fase de grupos tras golear de 4-0 en el Bay Arena. Stefan Kiesling hizo un doblete allí y el coreano Song Hyun-min marcó en ambos duelos. Besiktas y Arsenal igualaron a 0 en el duelo de ida de su serie en Estambul. La vuelta en el Emirates fue definida con gol del chileno Alexis Sánchez, que le daba el pase a los Gunners a los grupos, eliminando por segunda temporada consecutiva a un turco. Finalmente, la llave más pareja midió al Napoli y al Athletic de Bilbao. Ambos igualaron aún en San Paolo y en San Mamés el eslovaco Marek Hamsik adelantó a los itálicos. Pero un doblete de Aritz Aduriz y el gol de Ibai Gómez le dieron el pase a los vascos. En esta ruta predominaron las victorias de los favoritos en la teoría. La fase de grupos se sorteó el 28 de agosto de 2014 en el Foro Grimaldi de Mónaco y sus duelos se fueron programados para el 16, 17 y 30 de septiembre, 1, 21 y 22 de octubre, 4, 5, 25 y 26 de noviembre y 9 y 10 de diciembre. El evento fue presidido por el exjugador alemán Karl-Heinz Riedl, algunas figuras del Real Madrid y el arquero Iker Casillas, que devolvió el trofeo a la UEFA. Olympiacos recibió al subcampeón Atlético de Madrid en el inicio del Grupo A. Los griegos se adelantaron tras 2 errores defensivos rojiblancos. Pese a los ataques del Atleti, un contragolpe permitió a Kostas Mitoglu sellar la victoria local. La Juventus por su parte recibió al Malmo en su estadio. El duelo estuvo igualado en la primera parte y en la segunda mitad el tricampeón italiano demostró su supremacía y con un doblete del argentino Carlos Tevez obtuvieron la victoria como local. Los suecos recibieron al Olympiacos en la segunda fecha, quien acaparó la posesión de la pelota, pero su dominio fue estéril, ya que Rosenberg aprovechó 2 errores de la defensa del cuadro del español Michel y Malmo logró su primer triunfo. Por su parte, el Atlético de Madrid recibió a la Juventus en el Vicente Calderón en un encuentro que resultó disputado y con poco juego. El turco Arda Turan dio la victoria a los rojiblancos. Los colchoneros recibieron al Malmo por la tercera fecha y tuvieron velocidad en el juego. En la segunda parte llegaron los goles de parte de Koke, el croata Mario Mandzukic, el galo Antoine Griezmann, el uruguayo Diego Godín y el italiano Alessio Cerci. La vuelta en Suecia no tuvo la mejor versión del equipo del argentino Diego Simeone, que salió serio y con ideas claras. Ello fue suficiente y Koke y Raúl García le dieron una ventaja que fue definitiva pese a los ataques del final del Malmo. En el Karaiskakis, Olympiacos recibió a la Juve y se adelantó con el suizo Paitim Kazami. El bianconero reaccionó luego, pero las tapadas del español Roberto le dieron la victoria local. En Turín, Andrea Pirlo dio la ventaja a la vieja señora, pero el español Alberto Botilla y el congoleño David Ndinga dieron ventaja a los griegos. Juventus reaccionó y con un autogol de Roberto y el tanto del francés Paul Pogba logró triunfar. Olympiacos viajó a Madrid para su dedo de la quinta fecha ante el Atleti, que inició arrollado con tanto de García. Luego los de Simeone controlaron el juego y Mandzukic marcó un triplete que certificaba el pase del Atlético a los octavos de final. En tanto, Malmo recibió a la Juventus y todo se resolvió en el segundo tiempo. El español Fernando Llorente abrió el marcador y recién cerca del final, Tevez selló la victoria para los dirigidos por Massimiliano Allegri, que pasaron a octavos. Los suecos fueron al Pireo para enfrentar a los Olympiacos en la última jornada. Malmo logró 2 veces igualar las ventajas griegas, pero Mitroglou y el neerlandés Ibrahim Afellay dieron al local la victoria, que los dejó en el tercer puesto de grupo.
En Turín, Juventus y Atlético de Madrid tuvieron un partido intenso e igualado, pero no hubo goles. Atlético superaba a la Juventus en el primer puesto. El grupo B inició con el retorno de Liverpool ante Ludogorets. Recién hubo acción en el final. El italiano Mario Balotelli abrió el marcador. En los descuentos el español Dani Avalo igualó y un penal de Steven Gerrard dio la victoria local. El campeón Real Madrid debutó frente al Basilea y el encuentro se resolvió con goleada en el Bernabéu mediante el galés Gareth Bale, el luso Cristiano Ronaldo, el colombiano James Rodríguez en la primera mitad y el galo Karim Benzema. El campeón suizo recibió al Liverpool en la segunda jornada y su partido fue trabado hasta que Marco Störer convirtió el único tanto del encuentro para el Basilea, que se llevó una gran victoria. En tanto, el Ludogorets fungió de local en Sofía ante el Real Madrid y se adelantó vía un cabezazo de Marcelinho. Ronaldo igualó tras un penal inexistente luego de que se le anulara un gol y en la segunda parte Benzema dio la victoria al Madrid. Los búlgaros recibieron al Basilea por la tercera fecha y fueron dominadores del partido tras la expulsión del marfileño Sereidi. Jordan Minev les dio la victoria recién en el tiempo añadido. La revancha en Suiza tuvo un Basilea que dio un golpe de autoridad. Bril Embolo fue la figura y el marcador. Luego el paraguayo Derlis González, el kosovar Skel Sengashi y el checo Marek Suchi sellaron la goleada de los helvéticos. En Anfield, Liverpool recibió al Real Madrid, que tomó el mando y tuvo un primer tiempo casi perfecto. Ronaldo y Benzema por duplicado dieron ventaja al equipo del italiano Carlo Ancelotti. Pese a la mejora de los Reds, el Madrid logró ganar. La vuelta en el Santiago Bernabéu tuvo a Ronaldo desperdiciando hasta 6 ocasiones, pero el que sí concretó fue Benzema, cuyo tanto le daba al campeón Madrid el pase a octavos de final. Liverpool viajó a Bulgaria para su duelo de la quinta fecha ante Ludogorets, que se adelantó con gol de Avalo. Tiki Lambert y Jordan Henderson dieron la ventaja a los Reds. Solo al final del partido, Giorgi Terzic puso el empate definitivo. En Suiza, Basilea recibió al Real Madrid. Los de Ancelotti tuvieron un juego gris y lento, pero Ronaldo le dio la ventaja. Luego los suizos hicieron sufrir a los blancos, que lograron la victoria. La última fecha tuvo al Basilea enfrentando al Liverpool en Anfield por la batalla del segundo lugar. Fabian Frey abrió el marcador. En el segundo tiempo Gerrard empató y los Reds fueron por la victoria que nunca llegó. Pasaban así los suizos. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid recibió al Ludogorets. Una mano de Marcelinho causó su expulsión y un penal que Ronaldo ejecutó. Los blancos fueron superiores y lograron golear con tantos de Bale, Álvaro Arbeloa y Álvaro Medrano. Mónaco reapareció en la máxima competición continental recibiendo al Bayer Leverkusen en el grupo C. Su juego pragmático y eficaz permitió al portugués Joao Moutinho darle la victoria. En Lisboa, Benfica recibió al Zenit, que se adelantó vía Hulk. La expulsión del brasileño Artur Moraes no amilanó al campeón luso, pero el belga y ex benfiquista Axel Witsel se dio la victoria para el equipo del portugués André Villas-Boas. Los rusos recibieron al Mónaco y pese a que la visita fue muy dominante, el partido no tuvo goles. Por su parte, el Bayer Leverkusen recibió al Benfica y tuvo un claro dominio. Kisling y Son dieron la ventaja al cuadro local. El argentino Eduardo Salvio descontó y de inmediato el turco Hakan Calhanoglu de penal aseguró la victoria. Los alemanes recibieron al Zenit por la tercera fecha y su partido fue de constante presión en el primer tiempo y decepcionó. En el segundo tiempo, el italiano Giulio Donati y el griego Kyriakos Papadopoulos dieron la victoria al Leverkusen. La vuelta en San Petersburgo tuvo a Hulk con la primera ocasión para los rusos. En la segunda parte, Son marcó un doblete que le dio la ventaja al Leverkusen. Pese a que Rondón descontó para el Zenit, el equipo de las aspirinas se puso de líder. Por su parte, en el Luis II, Mónaco y Benfica disputaron un partido discreto que no tuvo goles. La revancha en Daluz tuvo emociones hasta el final entre Águilas y unos rácanos monegascos. Un tiro de esquina encontró al brasileño Anderson Talisca, que le dio una valiosa victoria al Benfica. Las Águilas fueron a San Petersburgo para enfrentarse al Zenit por la quinta jornada. Los rusos tuvieron un mal desempeño, pero Dani les dio la victoria que los mantuvo con opciones de pasar. Ella aseguró el pase del Leverkusen a octavos de final, pese a que perdieron ante el Mónaco con un gol del argentino Lucas Ocampos y tuvieron la posesión, pero los monegascos defendieron con orden. El equipo del brasileño Leonardo Jardim recibió el Zenit en la última fecha. Los rusos pudieron dominar el encuentro y tener el balón. No obstante, los goles del tunecino Aymen Adenur y el brasileño Fabinho le dieron el pase al Mónaco. Benfica alineó suplentes ante el Leverkusen, que no tuvo pegada, y el cotejo no tuvo goles. Así los alemanes se dieron el primer puesto al Mónaco. Estambul vio el inicio del grupo D con Galatasaray recibiendo al Anderlecht. Dennis Praet abrió el marcador para las Malvas, que fueron sólidos. En los descuentos, Burak Yilmaz puso la igualdad final para el equipo del italiano Cesare Prandelli. En Westfalia, el Borussia Dortmund y el Arsenal se enfrentaban por segunda temporada consecutiva. Los alemanes se trataron a su rival con presión y velocidad.
El italiano Ciro Immobile y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang le dieron la victoria al Borussia. Los Gunners recibieron al Galatasaray en la segunda jornada y su juego vertical decidió el partido. Un triplete de Dani Welbeck más el tanto de Alexis le dieron la goleada al Arsenal pese a que terminaron con 10 por expulsión de su arquero. En Bruselas, Anderlecht recibió al Dortmund, que se adelantó temprano vía Inmóvil. El dominio alemán fue suficiente pese a las múltiples bajas que tuvo. En la segunda parte, un doblete del colombiano Adrián Ramos selló la victoria. Los Malvas recibieron al Arsenal por la tercera fecha. Un cabezazo del hondureño Andy Najar abrió el marcador para el Anderlecht. En los descuentos, Kieran Gibbs y el alemán Lucas Podolski dieron la victoria a los Gunners que apelaron a la épica. La revancha tuvo a los Gunners con ventaja mediante el penal del español Mikel Arteta, Sánchez y Alex Oxlade-Chamberlain, pero luego llegó el doblete de Anthony Van den Borre y el serbio Aleksandar Mitrovic que dejaron el duelo en empate. En tanto, el Galatasaray recibió un Borussia Dortmund que estaba peleando el descenso en la Bundesliga. Pese a esta situación, los dirigidos por Jürgen Klopp lograron la goleada con doblete de Aubameyang y tantos de Marco Reus y Ramos. La revancha en el Signal Iduna Park tuvo a los turcos bien plantados hasta que Reus abrió el marcador. En la segunda parte, el griego Sócrates Papastatopoulos, Immobile y un autogol de Semicaya dieron el pase al Dortmund octavos. Galatasaray viajó a Bruselas para enfrentarse al Anderlecht por la quinta jornada. Un doblete del congoleño Chancellor Mbemba permitió a las Malvas belgas triunfar en el torneo luego de 12 partidos y asegurarse su pase a la Europa League. Por su parte, el Arsenal enfrentó al Borussia Dortmund y el francés Yaya Sanogo abrió el marcador serenando su rendimiento. Los alemanes apenas reaccionaron y en la segunda parte, Sánchez aseguró el pase de los Gunners a octavos. El equipo de Arsène Wenger viajó a Estambul para enfrentarse a Galatasaray. Los dobletes de Podolski y el galés Aaron Ramsey le dieron la goleada, pero el descuento tardío del neerlandés Wesley Sneijder hizo que no consiguieran el liderato. Ello favoreció al Borussia Dortmund, que pese a empatar a uno con el Anderlecht consiguió su objetivo por 3 goles de ventaja. En el segundo tiempo, Immobile y Mitrovic pusieron la igualdad en el duelo entre alemanes y belgas. La Roma reapareció en el torneo recibiendo el CSKA de Moscú por el grupo E y lo hizo a lo grande. El marfileño Gervinho, más los tantos del paraguayo Juan Iturbe y el brasileño Maicon, le dieron una inapelable goleada en el Estadio Olímpico. El duelo de la fecha enfrentó al Bayern Múnich y al Manchester City, que no convencieron pese a su expectativa. La única emoción fue generada por Jerome Boateng, que le dio el triunfo a los bávaros. Los alemanes viajaron a la arena Khimki para enfrentar al CSKA de Moscú, el cual no pudo tener público por el actual de sus hinchas en Roma. Thomas Müller de penal dio la victoria al Bayern. En tanto, el Manchester City recibió a la Roma y se adelantó temprano con un penal del argentino Sergio Agüero. Luego el cuadro italiano se apropió del duelo y Francesco Totti igualó. Ambos tuvieron sus opciones y el empate fue justo. Los ciudadanos fueron a Rusia para enfrentar al CSKA en la tercera fecha, y pese a un mal inicio, Agüero y James Milner le dieron la ventaja. En la segunda parte, el manfileño Seydou Doumbia y el israelí Vibras Nacho de penal pusieron el empate definitivo. La revancha en el estadio Etihad comenzó con Doumbia adelantando al CSKA, que igualó el manfileño Yaya Touré para los ciudadanos. Doumbia dio una gran victoria para el cuadro ruso y Touré y el brasileño Fernandinho fueron expulsados. En el Olímpico de Roma, el cuadro local recibió al Bayern Múnich y dio una exhibición de su poderío al vencer 7-1. El neerlandés Arjen Robben hizo doblete y con 5 de sus goles en el primer tiempo a la Alemania ante Brasil. La vuelta en el Allianz Arena tuvo al equipo de Rudy García cerrando espacios. Pese a esa disposición táctica romana, el francés Franck Ribéry abrió el marcador. En la segunda parte, Mario Götze puso el segundo y el Bayern pasó a octavos de final. Los romanos viajaron a Moscú para enfrentar al CSKA en la quinta fecha y se adelantaron con gol de Totti. Roma no consolidó su ventaja y en el último minuto Vasily Beresutski logró igualar tras un error del neerlandés Kevin Stuttgart. En tanto, en Manchester, un penal del Kun Agüero aventajó al City ante el Bayern. Los del español Pep Guardiola volvieron vía su coterreno Xabi Alonso y el polaco Robert Lewandowski. En el final, 2 goles de Agüero le dieron la vida a los Citizens. El equipo del chileno Manuel Pellegrini viajó a Roma para el duelo decisivo por el pase de ronda. El español Jesús Navas y Gervinho pusieron peligro. Tras el descanso, el francés Samir Nasri y el argentino Pablo Zabaleta le dieron la clasificación al City. En el Allianz Arena, el CSKA visitó al Bayern aún con opciones para pasar y más si los locales añadieron mayoría de suplentes. Pese a ello, los de Guardiola golearon con goles de mira de penal Sebastián Rode y Götze y el CSKA acabó último. El inicio del grupo F se dio en el Camp Nou, donde Barcelona recibió a la Apoel. Pese al sufrimiento culé, un cabezazo de Gerard Piqué le dio la victoria al local que pudo sufrir el empate sobre la hora. En Ámsterdam, Ajax recibió al Paris Saint-Germain, que fue muy superior poniéndose arriba con gol del uruguayo Edinson Cavani. En la segunda mitad, el danés Lasse Schön empató de falta y buscó ganar, pero no lo logró y el duelo acabó así.
PSG recibió al Barcelona por la segunda fecha y se adelantó vía el brasileño David Luiz. El argentino Lionel Messi igualó, y luego el italiano Marco Verratti y Blaise Matuidi dieron el triunfo a los galos, pese al descuento del brasileño Neymar. En Nicosia, Apoel recibió al Ajax, que logró arrinconarlos desde el inicio del cotejo, y el danés Lucas Andersen le dio la ventaja. 3 minutos después, el brasileño Gustavo Manduca igualó. Pese al dominio Ajaxet, el partido acabó igualado. Los chipriotas recibieron al PSG en la tercera jornada y demostraron orden en lo táctico. Los franceses tuvieron el dominio de la pelota, pero solo Cavani recién marcó al final y les dio la victoria. La revancha en el Parque de los Príncipes tuvo a Cavani adelantando temprano a los dirigidos por Laurent Blanc. Luego el PSG se dedicó a dominar el encuentro y logró así el pase a octavos de final. En tanto, Barcelona recibió al Ajax y tuvo un primer tiempo redondo con Neymar y Messi dándole la ventaja al equipo de Luis Enrique. Anwar El Ghazi descontó cerca del final y en los descuentos Sandro Ramírez aseguró el triunfo catalán. La vuelta en Amsterdam tuvo un Barça fulgurante de salida, pero el Ajax se convirtió en el dominante del partido. No obstante, un doblete de Messi dio la ventaja al cuadro blaugrana, que adelantó líneas y lograba su boleto a octavos de final. La penúltima fecha vio el equipo catalán ir a Chipre para enfrentar al Apoel. Los culés tuvieron el dominio y el uruguayo Luis Suárez salió al marcador. Luego Messi hizo un triplete para superar a Raúl y convertirse en el goleador histórico del torneo. En tanto, PSG y Ajax se enfrentaron en el Parque de los Príncipes y tuvieron un partido que fue muy igualado. Cavani abrió el marcador, igualó, y luego los tantos de Ibrahimovic y Cavani otra vez dieron la victoria a los galos. El tricampeón francés fue el Camp Nou para la batalla por el primer lugar ante el Barcelona, y Ibrahimovic parecía darle sello. No obstante, el empeño fue culé y los goles de Messi, Neymar y el uruguayo Luis Suárez le dieron la punta al Barça. En tanto, Ajax y Apoel se pelearon por la plaza de la Europa League. El Ajax tuvo un abrumador dominio llegando al 73% de la posesión del balón. Un doblete de Sean y los altos de Klaassen y el polaco Arkadiusz Milik dieron la goleada local. Con ello los neerlandeses pasaron a la UEFA Europa League. Chelsea y Schalke 04 iniciaron el grupo G en Stamford Bridge. El español Cesc Fábregas abrió el marcador para los de José Mourinho. El neerlandés Klaas-Jan Huntelaar puso el empate final en un partido que afrontó sin temor ante los Blues. En Eslovenia, Maribor y Sporting de Lisboa se enfrentaron y tuvieron muchas ocasiones desperdiciadas hasta que Nani abrió el marcador a 10 minutos del final. En el tiempo añadido, Luka Sahovic rescató el empate para los eslovenos. Los Leones lisboetas recibieron al Chelsea por la segunda fecha y una jugada a balón parado logró encontrar el serbio Nemanja Matic, que le dio la victoria final a los Blues, que fueron dominantes. En Gelsenkirchen, el Maribor sorprendió al Schalke con tanto de Boja tras una fase de ataques mineros. Un error de la defensa morada permitió a Handeland marcar el empate definitivo, ya que su equipo buscó la victoria sin hallar el gol. Los mineros recibieron al Sporting en la tercera fecha, pero Nani adelantó a los lusos. Schalke aprovechó a tener uno más y se puso 3-1. Un doblete de Den Silva igualó, pero un penal del camerunés Eric Choupo-Moting le dio el triunfo final. La revancha en el José Albalade también fue un festival de goles. Pese a que el argelino Islam Slimani hizo un autogol, el Sporting remontó y con tantos de Mohamedou Sarr, el brasileño Jefferson, Nani y Slimani logró la victoria en casa. En Stamford Bridge, Chelsea recibió al Maribor y no necesitó de apretar su arsenal ofensivo para poder golear. El galo Loic Remy abrió la cuenta que el marfileño Didier Drogba, John Terry y un doblete del belga Eden Hazard lo completaron. La vuelta en Eslovenia fue complicada para los Blues, ya que Ibrahimi de falta abrió el marcador para el Maribor. Después Matic igualó tras pase de Fábregas al minuto 73, y ese sí pudo ganar de no haber fallado Hazard un tiro penal. El cuadro de Mourinho visitó Gelsenkirchen en la quinta fecha para enfrentar al Schalke, y obtuvo un apabullante dominio. Los tantos de Terry, los brasileños Willian y Ramírez, Drogba y un autogol de Jan Kirchhoff dieron la goleada al Chelsea. El Sporting de Lisboa por su parte recibió al Maribor y se adelantó con goles de Carlos Mané y Nani. Descontó Jefferson en contra para los eslovenos y se dio un apagón en el entretiempo. Tras ello, Slimani siguió la victoria de los Leones. Los portugueses fueron a Londres para enfrentar al Chelsea. Fábregas y el alemán Andrés Schürrle le dieron la ventaja a los Blues. El argentino Jonathan Silva descontó y el nigeriano John Obi Mikel siguió una victoria de trámite para el Chelsea. Esto permitió la clasificación de Schalke 04 a los octavos de final como segundo de grupo. Luego de derrotar al Maribor con tanto de Max Meyer pasar a la hora de juego en su visita a Eslovenia. Bolton recibió al Bate Borisov en el inicio del grupo H y tuvo de figura a Brahimi, quien hizo un triplete. La superioridad local tuvo también 2 goles de Martínez, el español Adrián López y el camerunés Abubakar, que dieron la goleada. En tanto, el Athletic de Bilbao y el Shakhtar Donetsk tuvieron un duelo intenso que no tuvo goles.
El campeón ucraniano tuvo que mudarse a Leópolis por razones bélicas y allí recibió al Porto. Brahimi falló un penal y los brasileños Alex Teixeira y Luis Adriano dieron la ventaja al Shakhtar, pero un doblete de Martínez dejó el duelo en empate. Por su parte, el Borisov recibió al Athletic de Bilbao. Los bielorrusos pudieron aprovechar la fragilidad defensiva vasca y con goles de Dizanis Pavliakov y Alexander Karnitsky logró la victoria en el debut europeo de su propio estadio. La tercera fecha vio al Bate recibir a Shakhtar y que dejó algunos récords a favor de los ucranianos que golearon en Bielorrusia. Marcó 6 de sus 7 goles en el primer tiempo y Luis Adriano marcó 5 de los 7 tantos, 2 de ellos de penal. La vuelta en Ucrania tuvo un trámite similar al del duelo disputado en Bielorrusia, solo que aquí el Shakhtar marcó solo 5 veces y Luis Adriano hizo 3 goles y con el Bate cometieron los mismos errores para recibir una nueva goleada. En Portugal, Porto recibió al Athletic de Bilbao y salió con alta intensidad. Su dominio, pese a no tener continuidad, tuvo recompensa en 2 errores defensivos vascos que Herrera y Ricardo Quaresma aprovecharon para darle la victoria. La revancha en San Mamés tuvo a un Porto que demostró su superioridad y controló el partido. Martínez falló un penal, pero en la segunda parte abrió el marcador. Brahimi puso el segundo y con ello los dragones lograron pasar a octavos de final. Los dragones viajaron a Bielorrusia para medirse el Bate por la quinta jornada y mostró su solvencia y experiencia. En la segunda parte, Herrera, Martínez y el español Cristian Tello le dieron al Porto un triunfo que lo certificó en el primer lugar. El también clasificado Shakhtar Donetsk recibió al Athletic de Bilbao en un duelo que fue igualado entre ambos equipos. En el segundo tiempo, Mikel San José tiene la victoria a los Leones. El cuadro ucraniano viajó a Portugal para enfrentar al Porto en la última fecha y ambos pusieron suplentes. Los dragones manejaron el partido, pero Taras Stepanenko abrió el marcador. Cerca del final, Vincent Abubakar dejó el encuentro en tablas. San Mamés vio el pulso entre el Athletic de Bilbao y el Bate Borisov por la plaza de Europa League. Los tantos de San José y Mikel Susaeta dieron la victoria al equipo de Ernesto Valverde, que fue superior y obtuvo la continuidad europea. Sevilla se coronó por segunda vez bicampeón de la Europa League tras superar en la final al Dnipro en Varsovia con doblete del colombiano Carlos Vaca. Los ucranianos fueron los mejor ubicados de los que cayeron en la tercera previa, y sí, por primera vez un caído en esa instancia fue mejor que aquellos que lo hicieron en grupos y en los playoffs. Los de Dnipropetrovsk eliminaron al Napoli en semifinales por la mínima diferencia en Kiev. Los italianos fueron los mejor ubicados en los eliminados en playoffs. Por su parte, los andaluces eliminaron al Zenit en cuartos de final, siendo el cuadro ruso el mejor de aquellos que cayeron en la fase de grupos, seguido de la Roma, que cayó en octavos de final ante la Fiorentina, cuadro que cayó en semis ante el campeón, que obtuvo también un premio especial. Los octavos de final se sortearon el 15 de diciembre del 2014 en Lyon y sus partidos fueron programados para el 18, 19, 25 y 26 de febrero y el 11, 12, 18 y 19 de marzo del 2015, y fue presidido por el exjugador alemán Karl-Heinz Riedl. Basilea recibió al Porto y le discutió la posesión del balón en el primer cuarto de hora, en donde González abrió el marcador. Luego, los dirigidos por el luso Paulo Sousa querían avanzar de los dragones, pero que apenas tuvieron opciones. En la segunda parte, tras anularse un gol al brasileño Casemiro, su compatriota Danilo provocó un penal que anotó y dejó el duelo en tablas. La revancha en el Estadio do Dragão tuvo a los suizos tratando de presionar el pórtico local, pero tuvo su costo. Brahimi abrió el marcador de tiro libre, Danilo salió lesionado y Basilea atacó de forma tímida. En el segundo tiempo, Herrera puso el segundo y Casemiro amplió distancias. Los suizos arriesgaron, pero Abubakar se dio la clasificación del Porto a los cuartos de final tras 6 años. En tanto, Schalke 04 y Real Madrid se encontraron por segunda temporada consecutiva. El equipo de Ancelotti controló el encuentro sin asestar en goles. Al minuto 26, Ronaldo abrió la cuenta que enfrió a los alemanes a la par de la lesión de Handeler. En la segunda parte, el Madrid no pisó el acelerador pese a su facilidad de llegada. El brasileño Marcelo siguió el triunfo merengue. La vuelta en el Santiago Bernabéu parecía ser de trámite, pero el austríaco Christian Fuchs dio la ventaja al Schalke. Ronaldo igualó 2 veces con Handeler marcando en medio, pero el Madrid jugaba mal. Luego Benzema dio ventaja al Madrid. Leroy Sané lo empató y Hunter dio la ventaja. A los mineros les faltaba un gol para pasar, pero este nunca llegó y pasó el Madrid con lo justo a cuartos. Leópolis vio el Shakhtar Donetsk enfrentar al Bayern Múnich. El cuadro de Guardiola dominó el balón y los ucranianos se cerraron atrás. No hubo goles, pero sí dejó la expulsión de Xabi Alonso. La vuelta en el Allianz Arena tuvo al Bayern mandando toda su artillería y Alexander Kucher causó temprano un penal que Müller anotó y que además dejó a su equipo con un jugador menos. Ello generó que los bávaros tengan llegadas constantes al área ucraniana y con ello Boateng, Ribéry, Müller por segunda vez, Holger Zuber, Lewandowski y Götze dieron la goleada al Bayern que clasificó. Por otro lado, el Paris Saint-Germain recibió al Chelsea. Los rocosos Blues desactivaron el juego de los franceses que se mostraron ambiciosos.
Una jugada de Terry encontró al serbio Branislav Ivanovic que abrió el marcador. El segundo tiempo vio a Cavani darle recompensa al juego de los parisinos y puso el empate. PSG soñó con remontar, pero el belga Thibaut Courtois lo impidió. La revancha en el Stamford Bridge tuvo a unos Blues muy ofensivos, pero el tricampeón francés tuvo la posesión del balón. No obstante, Ibrahimovic fue expulsado a la media hora de juego. En el segundo tiempo, el PSG fue a por el partido, pero Chelsea se aventajó vía Carrick e Cahill. 5 minutos después, David Luiz cabeceó en un tiro de esquina y forzó que se juegue el tiempo extra. Aquí una mano del brasileño Thiago Silva fue cobrada como penal y Hazard lo cambió por gol. En la segunda parte extra, Silva se rehizo de su error y un cabezazo suyo le dio la clasificación al PSG. Arsenal recibió al Mónaco en Emirates con Wenger enfrentando al que fuera su primer equipo como entrenador. Cerca del descanso, el centroafricano Geoffrey Kondogbia adelantó al cuadro del Principado. En la segunda mitad, el búlgaro Dimitar Berbatov amplió las distancias. Sobre el final, Oxlade descontó y en el añadido, el belga Yannick Ferreira Carrasco aseguró la victoria del visitante. La revancha en Fontville tuvo a los Gunners poniendo todo su arsenal ofensivo buscando el juego directo. El francés Olivier Giroud abrió el marcador e hizo creer al Arsenal que podía remontar. En la segunda parte, Ramsey puso el segundo y los de Wenger fueron a por la gesta, pero les faltó calma para anotar. Mónaco logró clasificarse a cuartos de final luego de 11 años. Por su parte, Bayer Leverkusen recibió al Atlético de Madrid y planteó su duelo en el Bey Arena con mucha intensidad y dominó el juego. En el segundo tiempo, Calhanoglu abrió el marcador para los alemanes y que fue definitivo, pese a que Fernando Torres igualó, pero este le fue anulado. La vuelta en el Vicente Calderón tuvo al cuadro de las aspirinas aprovechando las contras que le permitió el Atleti, aunque sin concretar. Un disparo de Mario Suárez igualó la serie. Luego los colchoneros buscaron el segundo con coraje, pero sin suerte con el Bayern defendiendo en orden. Entonces hubo alargue donde ambos tuvieron sus opciones. En la tanda de penales, el esloveno Jan Oblak fue la figura. Todos dio ventaja al Atleti y Kisling falló para el pase de los madrileños. Juventus y Borussia Dortmund se volvieron a ver las caras hasta la final de 1997. La ida en Turín resultó ser muy igualada. Antes del primer cuarto de hora, Tevez adelantó para el bianconero. Royce marcó el empate y cerca del final de la primera parte, el español Álvaro Morata puso el segundo local. Los turineses fueron intensos en la segunda fase y pese a no poder anotar, lograron la victoria. La vuelta en el Signal Iduna Park empezó temprano con Tevez adelantando a la Juve en el score. Con ello su equipo se cerró atrás y el Dortmund presionó sereno. Pese a ello, Juventus tenía el control del juego y se notaba cómodo. Los alemanes daban espacios y con ellos Morata hizo el segundo y Tevez nuevamente siguió la goleada de la Vecchia Señora que se metió en cuartos de final. Finalmente Manchester City y Barcelona se reencontraron por segunda temporada seguida. El cuadro catalán fue arrollador y no tardó en tener la pelota. Suárez hizo un doblete en la primera media hora de juego. El City reaccionó en la segunda parte, pero el Barça no aflojó. De todas formas, el Kun Agüero descontó. Messi pudo aumentar la ventaja culé, pero falló un penal sobre la hora. La revancha en el Camp Nou tuvo a la Pulga dando un recital de buen juego, y en la media hora final, el croata Iván Rakitic abrió el marcador. Tras el descanso, los ciudadanos mejoraron y Joe Hart tapó las ocasiones blaugranas, volviéndose figura, y Agüero falló luego un penal. Pasó el Barcelona a cuartos. 3 españoles y 2 franceses eran las cabezas más visibles para la siguiente ronda del certamen. Los cuartos de final se sucedieron el 20 de marzo del 2015 en la sede de la UEFA en Lyon y sus duelos se programaron para el 14, 15, 21 y 22 de abril y fue presidido por el exjugador alemán Karl-Heinz Riedel. En la misma reunión donde se terminaron las decisiones bélicas, se decidió que en esta fase se termine la acumulación de tarjetas amarillas para suspensiones en los jugadores. Paris Saint-Germain y Barcelona se encontraron tras medirse en la fase de grupos. La ida en el Parque de los Príncipes tuvo a los catalanes dominando de principio a fin. Neymar logró abrir el marcador para el Barça. En el segundo tiempo Suárez marcó un doblete para estirar diferencias a favor de la Blaugrana. Sobre el final, el francés Jérémy Mathieu hizo un autogol para el equipo galo. La vuelta en el Camp Nou tuvo al equipo azulgrana agobiando su par francés y antes del primer cuarto de hora Neymar abrió el marcador. Ibrahimovic igualó, pero su gol fue anulado y luego Neymar puso el segundo. La segunda mitad vio un Barcelona relajado ya con la eliminatoria resuelta y teniendo opciones, aunque con el PSG teniendo alguna que otra alternativa. El Barça se clasificaba a semifinales. Por su parte, Porto y Bayern Múnich se volvieron a ver las caras en Dragao. El cuadro local fue intenso y agresivo y en apenas 10 minutos Quaresma marcó un doblete. La presión de los dragones fue bajando luego y el español Thiago Alcántara descontó. En la segunda mitad, Porto volvió a exigir al cuadro bávaro y Martínez se dio 3-1 que sería definitivo para los lusos. La revancha en Bavaria tuvo al cuadro local acosando a la portería portuguesa hasta que cerca del cuarto de hora Alcántara abrió el marcador. En 25 minutos la máquina del Bayern hizo 5 goles con Boateng, Müller y Lewandowski por duplicado completando la faena.
Martínez descontó para los usos supervisantes de la Comuniques. Alonso selló la serie para el Bayern. En tanto, Juventus recibió al Mónaco en su estadio y se empleó a fondo, ya que su rival lo tuvo contra las cuerdas en muchos momentos de la ida. En la segunda mitad, una falta del portugués Ricardo Calvado Morata se cobró como penal y Vidal marcó el único tanto de este encuentro. La revancha en el Principado tuvo al Mónaco con las mejores opciones de gol, pero el oficio de los italianos salió a relucir y el duelo no tuvo goles. Juventus se metió a las semifinales tras 12 años de ausencia. Finalmente se replicaba la final de la temporada anterior. Atlético de Madrid y Real Madrid se midieron en el Calderón, y pese a que ambos dominaron cada parte del partido, no hubo goles. La vuelta en el Bernabéu tuvo un cuadro colchonero que se dedicó a defender y forzar el cero cuando el equipo merengue que controló el juego. Cuando todo pareció olor a próloga, a 2 minutos del final, el mexicano Javier Hernández se dio el pase al cuadro blanco a las semifinales. Los grandes españoles y los campeones de la Bundesliga y de la Serie A se encontraban en la penúltima fase del torneo. Las semifinales se sortearon el 24 de abril de 2015 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 5, 6, 12 y 13 de mayo y fue presidido por el exjugador alemán Karl-Heinz Riedel. A raíz de la determinación disciplinaria vista anteriormente, la acumulación de tarjetas amarillas aquí iniciaba desde cero. Barcelona recibió al Bayern Múnich en el Camp Nou, en la vuelta de Guardiola al estadio donde jugó y ganó 3 copas europeas como jugador y entrenador. Los bávaros dominaron la posesión del balón y tuvieron el dominio de las ocasiones de gol en el primer tiempo, aunque el Barça tuvo sus opciones. En el segundo tiempo Bayern empezó bien, pero poco a poco los goles fueron comiendo terreno con alta presión. En el último cuarto de hora, Messi hizo un doblete en solo 3 minutos, el segundo de Marcelina. En los descuentos, Neymar siguió la goleada del Barcelona. La vuelta en el Allianz Arena tuvo las mismas alineaciones y el cuadro blaugrana salió a atacar. Pese a ello, en un córner, el marroquí Mehdi Benatia abrió el marcador e invitó al Bayern a soñar con la remontada, mostrando su garra y agresividad. Pero antes de la media hora de juego, un doblete de Neymar lo dejó en ilusión. Los bávaros tuvieron sus opciones, pero volvieron figura a su compatriota Marc-André ter Stegen. En la segunda parte, los muniqueses tuvieron la pelota y Lewandowski y Müller dieron el triunfo al Bayern, pero el pasaje a la final era para el Barcelona. En la otra llave, Juventus recibió al Real Madrid y salió con ideas claras y ataques constantes. A los 8 minutos, Morata abrió el marcador tras rebote de Casillas. Los blancos no podían robar el balón, pero cerca de la media hora logró reaccionar y Ronaldo igualó. Ello hizo cómoda la situación de lo de Ancelotti, pero en el segundo tiempo Sergio Ramos y Bale desaparecieron. Posterior a ello, Dani Carvajal cometió una falta Tevez que se cobró como penal y que la Pacha anotó. El Madrid no reaccionó y la Juve despejó sus balones con facilidad llevándose el partido de ida. La revancha en el Bernabéu tuvo a un Madrid con el control de juego y teniendo las ocasiones más claras ante una Juve que solo se metió en el partido cuando notaron que los blancos tenían que recargarse. Una falta de Giorgio Chiellini a Rodríguez se cobró como penal y Ronaldo anotó. En la segunda mitad, pese a que el Madrid tenía un marcador que le servía, actuó con caos y prisas. Un error defensivo de Ramos permitió a Morata marcar el empate. La beca señora se mostró tranquila ante un merengue que terminó sin ideas y se logró clasificar a la gran final. Catalanes y turineses se encontraban de esa forma en el encuentro decisivo de la competición. La final fue disputó el 6 de junio del 2015 y fue programada a realizarse en el Estadio Olímpico de Berlín. La serie fue elegida el 23 de mayo del 2013 en Londres. Ambos disputaban su octava final en la máxima competición continental y se disputaban el triplete de la temporada. El Festival de Elementos se desarrolló en la histórica Puerta de Brandenburgo y el himno lo cantaron la soprano alemana Nina Fischer y el tenor español Manuel Gómez Ruiz. El árbitro fue el turco Cüneyt Çakır. El único ausente por lesión fue Chiellini, que así evitaba volverse a ver con Suárez por primera vez tras una mordida que se le hizo en el Mundial de Brasil. A los 3 minutos, Andrés Iniesta le dio un pase a Rakitic tras jugada de Messi y Neymar, que abrió el marcador convirtiéndose en el gol más rápido en una final desde el cambio de formato. Luego del tanto, Barcelona tuvo su gran momento aprovechando que la Juve estaba desaparecida salvo por Morata y Vidal, hasta que el chileno fue amonestado. Ello porque el empuje con calma catalán los hacía retroceder de forma cada vez más atenazada, pero sin llegar a terminar de ejecutar sus jugadas. En la segunda parte, Messi fue colocado en la zona donde más disfrutaba jugar, pero la Juve recobró la vida. Tevez recibió un taco de Claudio Marchisio y disparó. Morata aprovechó el rebote de ter Stegen y se empataba a la final. Tras el gol, ambos equipos fueron de área a área y el cuadro blaugrana no la pasaba bien. Y en una de esas jugadas, la vieja señora reclamó un penal por falta del brasileño Dani Alves a Pogba. La reacción a esa jugada la empezó Messi, que remató y Suárez aprovechó el rebote de Gianluigi Buffon para ponerle ventaja catalana. Pero llegaba una nueva emoción, ya que Xavi jugaba su último partido como barcelonista tras sustituir a Iniesta y después Neymar puso el tercero, pero por una mano involuntaria se le anuló.
No obstante, el brasileño dio un aviso para lo que vendrían los descuentos. Un contragolpe de los habituales de su equipo cayó en sus pies y puso el tercero que sí consolidaba la final, y no hubo tiempo para más. Barcelona consiguió su quinto título continental con contundencia, siendo favorito y de mayores merecimientos con un nuevo estilo para ese juego de toque y toque que lo caracterizó. Luis Enrique conseguía el triplete para su equipo y ser el primero en lograrlo 2 veces. Xavi levantó la orejona en reconocimiento a su trayectoria como blaugrana, de donde se fue de momento tras jugar 767 partidos y lograr 25 títulos. Barcelona también tuvo de figuras al argentino Javier Mascherano, Jordi Alba, Sergio Busquets, Marc Bartra, el chileno Claudio Bravo, los brasileños Rafinha y Adriano, entre otros. Como señalamos, el Barcelona ganó el triplete obteniendo la Liga Española con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid en un mano a mano entre los dos gigantes ibéricos, quien en su estadio obtuvo la Copa del Rey tras superar 3-1 al Athletic de Bilbao con doblete de Messi y tanto de Neymar. El título continental permitió al Barça disputar la Supercopa de Europa ante el Sevilla, al que derrotó 5-4 en un dramático encuentro disputado en Tbilisi, con Pedro dándole la corona en el tiempo extra. En el Mundial de Clubes de Japón, supera al Guangzhou Evergrande chino en semifinales y al River Plate argentino en la final, en ambos casos venciendo por 3-0 para llevarse su tercera corona mundial. Si no hubo sextuplete fue porque el Bilbao le arrebató la Supercopa Española. Barcelona arribaba la siguiente temporada con la ilusión de ir por su sexta corona, pero Juventus, Real Madrid, Bayern, Atlético y muchos otros más querían conseguir el trofeo, pero todo ello te lo contaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.